Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este viernes, día 22 de marzo de 2024. Tal vez lo sepan, pero por si acaso, tengo que empezar contándoles que la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid ha imputado a Alberto Fernández Amador por 2 delitos de fraude fiscal y 1 de falsedad documental. La cantidad defraudada al fisco, según además el informe de la propia Fiscalía, asciende a 350.000 euros. No pasaría absolutamente nada, y esto no sería una noticia relevante, si Alberto Fernández Amador no fuera el novio de Isabel Díaz Ayuso. Y naturalmente, en cuanto hemos conocido esta noticia, han saltado, pero vamos, como un resorte, todos los dirigentes del Partido Socialista del ámbito nacional y del ámbito territorial madrileño. Y han dicho verdaderas machadas. Por ejemplo, Pilar Alegría. Les leo primero los tuits, luego escucharemos al presidente del Gobierno, que hoy se ha despachado a gusto contra Isabel Díaz Ayuso y también contra Alberto Núñez Feijóo. Pero esto que les voy a contar es no lo que se ha dicho a micrófono abierto, sino a través de las redes sociales. Dice Pilar Alegría: nos mintió a todos. Acusó un falso a Hacienda y a la Fiscalía. Hoy una jueza ha imputado a la pareja de Ayuso por delitos fiscales. Feijóo ya no tiene excusa. Debe exigir la dimisión de Ayuso. Su silencio es cómplice. Yolanda Díaz. Son delitos muy graves. Representan lo peor de nuestra sociedad. Mientras los profesionales se dejaban la piel en primera línea o creábamos mecanismos de protección como los ERTEs, había quien solo pensó en enriquecerse. Tienen que asumir responsabilidades. Pachi López. La situación de la presidenta Díaz Ayuso es insostenible y la de Núñez Feijóo lo va a ser si no exige inmediatamente su dimisión. Su silencio será cómplice. Santos Cerdán, número 3 del PSOE. ¿Cuántos bulos más y amenazas serán necesarias por parte de Ayuso y su jefe de gabinete para tratar de encubrir todo esto? Y Feijóo, ¿cuánto más tendrá que subir el tono para tapar que ni exige dimisiones ni responsabilidades políticas? Y también Yone Belarra, que naturalmente pues ve que aquí hay lío y quiere sacar la mano para que no nos olvidemos de ella, dice: acabamos de conocer que el novio de la muerte ha sido imputado por 2 delitos. Ya no queda ninguna duda de que Ayuso se ha beneficiado de la corrupción. ¿Qué más necesitamos saber para que deje de ensuciar la democracia y se vaya? Esto que les acabo de contar es algunas de las cosas que se han dicho en las redes sociales. Pero hete aquí que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está en Bruselas y tenía un encuentro con los periodistas. ¿Qué creen ustedes que ha sido el asunto estelar de esa comparecencia? Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué ha dicho? Entre otras cosas, esta. Creo que después de las noticias conocidas hoy, el señor Feijóo no tiene excusas, ni tampoco la señora Ayuso tiene argumentos para no dimitir o exigir su dimisión. Naturalmente ha querido además disparar por la elevación. No solo se ha querido detener en Isabel Díaz Ayuso, sino que ha querido mirar directamente a Alberto Núñez Feijóo, como vemos que han hecho otros con militones suyos en los tweets que acabo de leerle, ¿no? Es decir, aquí la idea es ya lo de Isabel Díaz Ayuso lo damos por amortizado. Ahora veremos hasta qué punto eso es sostenible, pero de lo que se trata ahora es de mirar a su jefe y decirle a su jefe: usted tiene que reaccionar. No tiene más remedio, decía Pedro Sánchez, que tomar decisiones. Yo, como presidente del Gobierno y también como secretario general del Partido Socialista, creo que he tomado decisiones contundentes, rápidas, ejemplares, cuando, por desgracia, pues hemos sufrido algún caso de corrupción. Bueno, luego veremos que efectivamente hoy Pedro Sánchez se ha venido arriba y ha dicho cosas que, en fin, no sé hasta qué punto aguantarían bien un pequeño repaso en la hemeroteca. Pero les decía que esta ofensiva en tromba no solo ha implicado al presidente del Gobierno, ha implicado a muchos dirigentes del Partido Socialista en redes sociales, y hay alguno que no quiere renunciar a su cuota de protagonismo. Ya saben que hay un ministro en concreto, Óscar Puente, que en cuanto ve que hay un lío, lo que quiere es pedir turno para que su voz se escuche. Entonces, el único dirigente nacional del Partido Socialista, excluyendo a Pedro Sánchez, que ha querido dejar constancia vocal, sonora, de su indignación con Ayuso, ha sido Óscar Puente. Yo creo que toda España está hoy pendiente que el señor Núñez Feijóo por una vez demuestre que efectivamente vino a la política a lo que
algunos esperábamos de dentro y de fuera del Partido Popular, que es a mandar, a decidir y a cambiar la dinámica del Partido Popular, a reaccionar ante la corrupción como debe reaccionar un partido de Estado. Va a permitir que la señora Ayuso siga al frente de la Comunidad de Madrid y siga al frente del partido en Madrid. Eso es lo que tiene que tomar una decisión. Bueno, y a todo esto hay que preguntarse qué es lo que ha llevado a la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid a imputar a Alberto Fernández Amador. Pues el escrito de la Fiscalía. La Fiscalía había investigado la presunta comisión de esos delitos, ha elevado ese papel a la jueza y la jueza ha tomado esa determinación. Lo cuenta muy bien Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha abierto una investigación por 2 presuntos delitos de fraude fiscal y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y otras 4 personas. La magistrada incoa diligencias tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponderían supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer. En el auto, la juez señala que supuestamente y como consecuencia de estas conductas, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública Estatal por el impuesto de sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y el impuesto de sociedades de 2021 una cuota de 195.951 euros. Delitos penados, dice en el artículo 305.1 del Código Penal, en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Bueno, pues esta ha sido la decisión judicial que ha despertado toda esta polémica que les estoy contando y que ha implicado al mismísimo presidente del Gobierno como uno de los actores que han querido agitar las aguas en contra de no solo Isabel Díaz Ayuso, les contaba al principio, sino también de Alberto Núñez Feijóo. Y es curioso, no sé hasta qué punto esto es indicativo de algo o no, no lo sé, pero me limito a contarles el hecho, y es que no hay grandes declaraciones de dirigentes nacionales del Partido Popular defendiendo a Isabel Díaz Ayuso o queriendo entrar en esta polémica. De hecho, solo he encontrado las declaraciones, si hablo, insisto, de líderes de ámbito nacional, no del ámbito territorial. Luego llegaremos a lo que se está diciendo en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid a propósito de esta misma cuestión. Pero si buscamos líderes de categoría nacional, no vamos a encontrar, de momento, a las 4:10, a otro que no sea Elías Bendodo, que ha dicho cosas, bueno, entiendo que a él lo que le toca es defender, naturalmente, a Isabel Díaz Ayuso, pero claro, puestos a defender a una persona la puedes defender argumentalmente de una manera más eficaz o menos eficaz. Lo primero que ha dicho Bendodo ha sido esto. La realidad aquí es que intenta Sánchez que los españoles nos metan a todos los políticos en el mismo saco. No. Aquí todo el mundo tiene derecho a tener la pareja que le dé la gana y uno es responsable de su vida. Y oye, tú te puedes encontrar con una o con varias parejas a lo largo de tu vida y tú no te tienes que hacer responsable del pasado de tu pareja. Eso es verdad. Yo, por lo menos, yo particularmente, cada uno tendrá su opinión. Yo particularmente creo que lo que dice Elías Bendodo en este caso es completamente cierto. El único problema, y de esto hablaremos después, es que Isabel Díaz Ayuso decidió el 13 de marzo, hace 9 días, salir precisamente para defender a su pareja. Podría no haberlo hecho, señor Bendodo, pero lo hizo. Y cuando lo hizo, dijo cosas que después los hechos han desmentido. Y por lo tanto aquí se encuentra Isabel Díaz Ayuso con el verdadero problema. Pero bueno, naturalmente el Partido Popular no va a ser, digamos, el más interesado en poner la lupa en esa discrepancia entre lo que dijo Díaz Ayuso y lo que después hemos sabido. Lo que quiere el Partido Popular es tratar de distraer la atención y fijarse no en Isabel Díaz Ayuso, sino en Begoña Gómez. Por eso lo siguiente que dice Elías Bendodo es, oiga, ustedes, los que piden la dimisión de Ayuso, ¿y qué pasa con la otra? La realidad es que aquí hay una persecución contra Ayuso, sí, sin ninguna duda, por parte del gobierno, pero sobre todo lo más grave, utilizando instituciones del Estado y vulnerando el derecho a la protección de datos de una persona. Bueno, les decía que también ha habido un cierto terremoto declarativo en el ámbito territorial madrileño. Ahí quien ha llevado la voz cantante, así como en el ámbito nacional, ha sido el presidente del Gobierno en Madrid, en la Asamblea de Madrid, en lo que es la política madrileña, ha sido la máxima dirigente del Partido Socialista en Madrid,
que, como saben ustedes, es Reyes Maroto. Reyes Maroto, pues exactamente igual que ha hecho su líder principal, es decir, Sánchez, lo que ha hecho ha sido pedir la dimisión de Ayuso y si no dimite Ayuso voluntariamente, pedirle a Feijóo que tome cartas en el asunto. Ha logrado que la vida pública madrileña se resuma en 3 palabras: cañas, fruta y Maserati. Y le voy a dar un consejo, señor Almeida. Deje de buscar enemigos y tramas entre las sombras y aplicar esa táctica de ventilador de basura para embarrar la política. Por primera vez, sea valiente y desligue su futuro de la señora Ayuso. Pida su dimisión. Bueno, algo que naturalmente el alcalde no ha hecho. Estas declaraciones que acabamos de escuchar de Reyes Maroto se han producido en el ámbito de un pleno municipal donde estaba naturalmente el alcalde de Madrid, Almeida, que luego le ha contestado a Maroto. Pero antes que escuchar a Almeida, quiero que escuchen al portavoz del gobierno madrileño, que se llama Díaz Pache. Entonces, un poco repitiendo el esquema de Elías Bendodo, él ha dimitido, no ha dimitido nadie, o sea, que nadie se lleve a engaño. Él ha esgrimido argumentalmente un par de argumentos para defender a Díaz Ayuso y los ha repartido de esta manera. Digamos, catálogo número 1. ¿Por qué tendría que la presidenta dar una explicación sobre un ciudadano particular? La presidenta ya salió a dar explicaciones que no tenía ninguna necesidad de dar y quiso salir a explicar. Lo mismo que decía Bendodo. Y aquí es donde vuelvo a hacerme fuerte en lo que les trataba de explicar hace un instante. Es verdad, la señora Díaz Ayuso no tendría por qué haber salido el 13 de marzo a dar explicaciones si no hubiera querido, porque al fin y al cabo no se le estaba imputando a ella nada. Se estaba diciendo que su pareja estaba siendo investigado por un presunto delito de fraude fiscal. Pero si sale, si ella sin tener que hacerlo sale, lo que tiene que hacer, en mi opinión, es dar una explicación que después resista los datos que se van a conocer y se van a hacer públicos. ¿Y qué dijo Isabel Díaz Ayuso en aquella comparecencia? Entre otras cosas, que su novio no había cometido ningún delito, luego supimos por una filtración de la propia Fiscalía que su abogado había reconocido la comisión de 2, que son los que se le imputan ahora, y además dijo que no solo no le debía dinero a Hacienda, sino que era deudor de una cantidad cercana a los 600.000 euros por parte de Hacienda a su novio. Todos los acontecimientos que hemos conocido después resisten mal esa línea argumental que utilizó Isabel Díaz Ayuso, y es lo que están ahora utilizando en el Partido Socialista para decirle a Isabel Díaz Ayuso: usted mintió, no dijo la verdad. Y por lo tanto aquí se acumulan 2 pecados. Uno, el de tener un novio indeseable, dice la oposición, no lo digo yo, y en segundo lugar que usted, por defender a ese novio indeseable, algunos le llaman el novio de la muerte, usted utilizó la mentira como línea argumental, y eso no se explica. Y ahí es donde creo yo, señor Díaz Pache, que usted no es eficaz desde el punto de vista de defensa. No tenía ningún motivo, ninguna exigencia la señora Díaz Ayuso para dar explicaciones, correcto, pero las dio. Y por lo tanto de lo que se trata ahora es de pedirle a Díaz Ayuso que cuando dé explicaciones, esas explicaciones se sostengan. La segunda parte, el segundo catálogo argumental de Díaz Pache, exactamente igual que hemos visto en el caso de Elías Bendodo, es tirar por elevación. Oiga, no miremos a Isabel Díaz Ayuso, miremos a la mujer del presidente del gobierno. Lo que me parece llamativo es que los mismos que piden esas explicaciones no estén pidiendo la comparecencia inmediata y urgente del presidente del gobierno para explicar las relaciones de su esposa relacionada con los empresarios que después fueron rescatados a sus empresas con millones de dinero público. Algo parecido ha dicho Almeida, en la respuesta a Reyes Maroto que les debía. Hemos escuchado antes a Reyes Maroto diciéndole a Almeida: haga usted el favor de pedirle a Ayuso que dimita, sea valiente. Entonces la respuesta de Almeida ha sido esta. Que quien tiene que dimitir no es la señora Ayuso, quien tiene que dimitir es usted. En primer lugar, por haber traído la crispación y el fango y la mentira a este pleno. Tiene usted que dimitir, porque usted dijo que no conocía a Koldo. ¿Cuántas veces ha estado usted reunida con Ábalos y con Koldo? ¿Cuántas, señora Maroto? Y tiene usted que decir aquí si su amiga Begoña Gómez le llamó por Europa para que usted aprobara el rescate. Bueno, pues ya tenemos 3 datos concretos que nos permiten pensar que en el argumentario del Partido Popular, pues se lo hemos escuchado a Bendodo, se lo hemos escuchado al señor Almeida y se lo hemos escuchado también al señor Díaz Pache, es decir, a los 3 le hemos escuchado mentar el nombre de la mujer del presidente del gobierno. Lo que nos permite pensar, insisto, que en el argumentario del Partido Popular está decir: oiga usted, aquí no se trata de hablar de Ayuso, sino de hablar de Begoña Gómez. Y esto es lo que ha utilizado
el presidente del Gobierno en la comparecencia que les contaba al principio del programa que ha protagonizado hoy en Bruselas para cargar de una manera durísima contra la oposición y sobre los métodos que se gasta la oposición para ejercerla. Entre otras cosas, en esa comparecencia he dicho esto. Tenemos una oposición destructiva que ha pasado a ser en una suerte de oposición tóxica. Una oposición que utiliza pues propuestas como la ilegalización de partidos políticos que no piensan como ellos, la inhabilitación de la presidencia del Gobierno, en este caso mía, por una denuncia que la propia Oficina de Conflicto de Intereses ha archivado, o el insulto, la mentira y, en definitiva, inocular odio en la sociedad española para polarizar y confrontar. Bueno, esta ha sido una, apuesta muy concreta del presidente del Gobierno, que ha estado presente en varios fragmentos distintos de esa comparecencia pública en Bruselas. Se está hablando mucho, ya lo saben, del mal ambiente que hay en la política española. Asistimos el otro día, el miércoles, a una sesión de control donde eso quedó manifiestamente claro a los ojos de cualquier espectador de la vida política de nuestro país. Y, claro, aquí la cuestión es quién está contribuyendo más a embarrar el campo, es decir, a subir el tono. Los de derechas creen que los de izquierdas creen que los de derechas, y los que no son ni del Partido Socialista ni del Partido Popular, pero militan en la izquierda, creen que los dos, porque esto es un problema del bipartidismo. Lo digo porque esa ha sido durante los últimos días la línea argumental de la gente de Podemos. Pero si escuchamos al presidente del Gobierno, veremos cómo él considera que vivimos en una sociedad asimétrica, donde todos los malos se concentran en un lado, que es en la derecha. Toda la culpa la tiene la derecha, él y la izquierda, absolutamente ninguna. Aquí hay una polarización, claro que sí, pero hay una polarización asimétrica. Aquí hay gente que insulta y gente que somos insultados. Hay gente que ataca y gente que somos atacados. Gente que miente y gente que tratamos de hacer de la verdad pues nuestra forma de hacer política. Bueno, uno luego empieza a reflexionar diciendo cómo hemos llegado tan lejos, cómo se puede escuchar al presidente del Gobierno hablar en esos términos del principal partido de la oposición. ¿Qué ha pasado? Cualquiera que nos oiga dirá, bueno, es que ha pasado algo muy grave. Bueno, lo que ha pasado es que una juez le ha imputado 2 delitos fiscales al novio de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, por actividades que nada tienen que ver con la actuación política de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Eso es lo que ha pasado. Eso es lo que justifica que hayamos llegado tan lejos en los decibelios declarativos del presidente del Gobierno, que naturalmente no solo ha querido arremeter contra el principal partido de la oposición, sino también contra aquellos medios de comunicación que ayudan en lo que él considera que es esa premeditada política de crispación. Escúchenle. Hay medios de comunicación que su silencio es clamoroso ante el intento de amedrentar a compañeros y compañeras de los medios de comunicación por parte del Partido Popular, de Madrid y de la Dirección Nacional. ¿Por qué no lo hacen? Pues esa es una pregunta legítima que nos podemos hacer muchos. Bueno, estas son algunas de las lindeces que ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana en Bruselas, que también, por cierto, ha sido preguntado por otras cuestiones. Ya voy avanzando porque luego en la tertulia tendremos la oportunidad de hablar de todo esto. Le han preguntado por uno de los asuntos que son inevitables estos días, y es qué va a pasar en las elecciones catalanas y, sobre todo, qué opinión le merece la comparecencia que protagonizó ayer el señor Puigdemont. Saben que a las 7 de la tarde él compareció para decir que iba a ser candidato de Junts per Catalunya en las elecciones. Y además dijo que él quería ser candidato para ser el presidente del gobierno catalán que culminara el proceso independentista. Y además dijo también en varias subordinadas que si no consigue llegar a acuerdos bilaterales con el gobierno, si no consigue el referéndum pactado, etcétera, etcétera, regresará a la vía unilateral. Por eso tenía todo el sentido del mundo que hoy le preguntaran al presidente del gobierno sobre esa comparecencia. Y quiero que escuchen ustedes lo que le han preguntado, porque si no escuchan ustedes la pregunta, no se van a dar cuenta hasta qué punto ha sido evasivo el presidente del gobierno. Le preguntan con toda claridad por esta cuestión. Con toda claridad, lo van a oír. Y el presidente del gobierno no contesta. Que por otra parte no es una estrategia nueva. En toda la conferencia no vimos muchos gestos de reconciliación, que según siempre el gobierno ha dicho que la ley de amnistía
lo que busca es la reconciliación. Y es más, el señor Puigdemont anoche dijo que su objetivo es culminar con éxito el proceso de independencia que arrancó en octubre de 2017. Con estas palabras, a mí me gustaría saber si usted en algún momento de estos meses de negociación ha visto algún gesto de reconciliación en el señor Puigdemont. Creo que esta es la tercera vez que se presenta el señor Puigdemont. Se presentó en 2017, se presentó en 2021 y se va a presentar ahora en el año 2024. Pero sucede que estamos en un tiempo completamente distinto, en un tiempo nuevo. Y creo que la ciudadanía catalana, pues el próximo 12 de mayo tiene una disyuntiva que resolver con su voto. Y es si quiere una Cataluña que mire hacia adelante o una Cataluña que mire hacia atrás. Pues es que no le han preguntado eso, señor Sánchez. Lo que le han preguntado, que lo hemos oído todos, por eso quería que sonara la pregunta, es si usted ha visto algún síntoma de querer reconciliarse por parte del señor Puigdemont. Eso es lo que le han preguntado. Porque después de lo que dijo ayer, pues tenía todo el sentido del mundo que se lo preguntaran. Usted ha puesto en marcha toda la ley de amnistía porque se supone que esa ley de amnistía nos acerca a la reconciliación. La reconciliación es cosa de dos partes, al menos de dos partes. Una de las partes ayer dijo lo que dijo. Habrá que preguntarle a la otra parte, que representa usted como presidente del gobierno, si considera que eso va en el camino de la reconciliación que usted nos está vendiendo. Hombre, lo mínimo que nos merecemos los españoles es una respuesta clara a una pregunta clara. A usted le preguntan, pero usted no responde. Usted es atacado, pero usted no ataca. Usted es insultado, pero usted no insulta. Usted es crispado, pero usted no crispa. Otros son malos y usted es buenísimo. Y así se acaba la historia. Fenomenal, estupendo, maravilloso. Hay otros dirigentes del Partido Socialista que han llegado un poquito más lejos, tampoco mucho más. El ínclito Óscar Puente, que no se calla ni bajo del agua, también ha sido preguntado a propósito de la comparecencia de ayer de Puigdemont. Bueno, pues insisto, ha llegado un poquito más lejos que el presidente del gobierno. Bueno, yo creo que va en la línea del ruido, ¿no? Y un poco de escenificaciones un tanto exageradas. Puigdemont ha sido, quiero recordarlo, candidato en las dos últimas elecciones al Parlamento de Cataluña. Esta es la tercera vez consecutiva que es el candidato, por tanto, mucha novedad desde luego no es. Bueno, por lo menos habla de escenificación exagerada. Poquito más lejos que el presidente del gobierno, que ni siquiera ha sido capaz de utilizar esa frase. Hay otros dirigentes del Partido Socialista que están bastante aterrados por lo que dijo ayer Puigdemont. ¿Por qué? Pues que se temen que todo lo que hemos puesto en marcha con la ley de amnistía, que se supone que tiene que reconciliarnos, al final sea una manera absolutamente vergonzosa, creo que ha utilizado esa expresión el señor García Page, de hacer el ridículo. Si después de todo eso, la conclusión, la meta final es que Puigdemont vuelve no solo a amenazar, sino a intentarlo, el ridículo al que nos exponemos es exagerado, exponencial, ridículo histórico. Ridículo histórico, dice el señor García Page. Bueno, ya que estamos hablando de elecciones catalanas, déjenme que les cuente rápidamente tres cuestiones interesantes. Primera, no ha habido acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos para hacer listas conjuntas en Cataluña. Lo quería Adrián Vázquez, no lo quería Carrizosa, o por lo menos no lo quería en los términos que ofrecía el Partido Popular. Se han roto las negociaciones y la última hora es que Adrián Vázquez dimite como secretario general de Ciudadanos. Esto me imagino que también desbloqueará el camino para que el Partido Popular ya señale quién va a ser su candidato en las elecciones catalanas, porque a estas alturas seguimos sin saberlo. Segunda nota interesante en el ámbito catalán. Como Esquerra Republicana de Cataluña no puede comparecer ante su electorado diciendo que es menos que Junts, hoy hemos conocido un comunicado conjunto de Esquerra Republicana de Cataluña y del PSOE en el que se nos cuenta que el PSOE y RC se han reunido de forma discreta y periódica en el espacio entre partidos para avanzar en la solución política desde el acuerdo de investidura. Este espacio cuenta con un mecanismo internacional que tiene las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento en todo el proceso de negociación. Es decir, lo que Esquerra nos quiere decir es, no se lo hemos contado, ustedes han estado muy pendientes de las reuniones en Suiza con un mediador internacional entre el gobierno y Junts, pero ahora que hay elecciones quiero que todo el mundo sepa que nosotros, aunque no lo hemos dicho públicamente, nos hemos estado reuniendo también con un verificador internacional con el gobierno. Y luego nos dicen que como ahora hay periodo electoral, mientras dure el periodo electoral no se volverán a reunir. Luego ya cuando conozcamos los resultados de las elecciones catalanas ya veremos qué más. Y luego la tercera y última noticia en relación a lo que está pasando en Cataluña. Saben que se adelantaron las elecciones porque en Comú Podem no quiso aprobarle los presupuestos a Esquerra Republicana de Cataluña. Bueno, pues hoy ha repetido una maniobra muy parecida en el Ayuntamiento de Barcelona.
En Común Podem, es decir, Ada Colau no ha querido aprobar en los presupuestos al PSC, es decir, al señor Collboni, que está abocado ahora a plantear una cuestión de confianza. Verónica Jorro. Segunda vez en menos de 2 semanas que los comunes dejan tirado al PSOE. Si para tumbar los presupuestos autonómicos la excusa fue estar en contra de la construcción de un casino en Tarragona, ahora lo que quería Ada Colau a cambio de su sí era integrar a su grupo en el equipo de gobierno que de momento ejerce el PSC en solitario. Lo que no se entiende es por qué el actual gobierno no ha querido explorar ninguna de las mayorías posibles que tenía para llegar aquí y no fracasar como en cambio ha decidido hacer en esta votación. El alcalde Jaume Collboni ha defendido que Barcelona tendrá presupuestos en primavera y le ha enviado este mensaje a Colau. Señora Colau, que mai havia vist tanta irresponsabilidad. Señora Colau, nunca había visto tanta irresponsabilidad junta en tan poco tiempo. Su actitud ha provocado el bloqueo de 3 presupuestos de 3 gobiernos progresistas que tenían acuerdos. Esta actitud de boicot es un grave error que solo beneficia a la derecha y a la ultraderecha y solo perjudica a la ciudadanía. I que només perjudica als ciutadans i les ciutadanes. Collboni se someterá a una cuestión de confianza en un pleno extraordinario convocado para el próximo miércoles 27 de marzo. A partir de ahí, la oposición tendrá 30 días para presentar una moción de censura. Viernes 23 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Lorena López Lobo, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. La compañía francesa Ouigo sigue ampliando sus servicios en España a partir del segundo semestre del año. Prevé también cubrir el trayecto entre Córdoba y Sevilla. Todo ello pese a las palabras del ministro de Transportes, Óscar Puente, que en los últimos días se ha mostrado muy crítico con su modelo de negocio por sus bajos precios. Una estrategia que arrastra, según él, a Renfe a malos resultados. Críticas, por cierto, que han sorprendido también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Leticia Vaquero, cuéntanos. La italiana Irio y la francesa Ouigo están en el punto de mira de Óscar Puente, pero esta última ha sido la que ha recibido las acusaciones más duras, desde que perjudica la competencia con sus bajos precios, a Renfe concretamente, y hasta que su política es insostenible porque lleva 95 millones de euros de pérdidas en sus 3 primeros años. Hoy lo ha repetido en la SER. Yo lo que digo es que la competencia debe ser leal y no debe entrar en prácticas que conducen o intentan conducir a la aniquilación del adversario. Claro, no me puedes decir, rebájame los cánones cuando estás tirando los precios, no tiene sentido, ¿no? Si tú estás pudiendo cobrarle y defiendes que puedes cobrar 7 euros por un viaje en tren de alta velocidad, pues hombre, no me pidas que te baje los cánones, ¿no? Recordemos que la propia compañía está sorprendida por estas afirmaciones. Dice que es la primera vez que le reprochan tener precios bajos y recuerda que en 10 años le pagará a Adif 1.000 millones de euros, algo que obviamente beneficiará a la economía española. La misma sorpresa ha expresado el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. Lo tuve que leer 3 veces. El ministro de Transportes se enzarza en una discusión a través de tuit con una empresa ferroviaria y le amenaza que le va a subir el canon que ha de pagar a Adif. Este ministro, en un gobierno occidental, estaría cesado a los 15 minutos. La liberalización del transporte ferroviario en España ha hecho que en enero el número de viajeros en la alta velocidad haya aumentado un 26% respecto al año pasado, superando los 2,5 millones de pasajeros, según el INE. Finalmente, Dani Alves pasará el fin de semana en prisión después de que no haya abonado la fianza de 1 millón de euros que le impuso el tribunal para poder obtener la libertad condicional. Los magistrados incluso le han concedido 1 hora más de margen para pagar hasta las 3 de la tarde, sin que aún así pudiera reunir la cuantía y después de que el padre de Neymar, amigo de Alves, se haya negado a prestarle el dinero. Por cierto, que después de la polémica, hoy la ministra de Sanidad, Mónica García, salía en defensa de la ley del solo sí es sí, por la que Alves ha visto rebajada su condena. Yo lo que sí que animo es a ver este caso como uno de los casos donde los protocolos contra la violencia machista han funcionado y han llevado al culpable a estar en un banquillo. Y les contamos también que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido condenar a 50 años de cárcel a Yassin Kanya, el presunto yihadista que en enero de 2023 protagonizó un ataque terrorista en Algeciras que se saldó con la muerte de Diego Valencia, sacristán de la iglesia de Nuestra Señora de la Palma, y con varios heridos. El Ministerio Público le acusa de planificar el ataque con la finalidad de terrorizar a los cristianos. Y en Sevilla, el nuevo juez de instrucción ha dejado en libertad sin fianza al camionero nubense que este pasado martes provocó la muerte de 6 personas, 2 de ellas guardias civiles, al arrollar un control de tráfico de la Benemérita en Los Palacios. Se le investiga por 6 delitos de homicidio imprudente y otros 5 de lesiones, aunque el accidente pudo producirse por un despiste o negligencia, ya que el camionero dio negativo en alcohol y drogas y circulaba a 90 km por hora respetando el límite de velocidad.
Y fuera de nuestras fronteras, Rusia ha lanzado en la madrugada de este viernes el mayor ataque hasta el momento contra la infraestructura eléctrica y energética ucraniana. Casi 90 misiles y 60 drones contra centrales de producción, aunque también han sido alcanzados edificios residenciales. Por su parte, los líderes de los 27 reunidos en Bruselas insisten en que los civiles deben prepararse para la defensa ante la amenaza rusa, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido un informe formal al respecto. Sin embargo, en la rueda de prensa posterior al encuentro, el presidente español Pedro Sánchez ha hecho un llamamiento a la prudencia. Yo creo que la contención es muy importante, muy importante. No se puede hablar alegremente de terceras guerras mundiales ni trasladar unos mensajes que evidentemente preocupan a la ciudadanía. Evidentemente la ciudadanía está preocupada por la evolución de la guerra en Ucrania, pero creo que nosotros tenemos que utilizar otro lenguaje y no contribuir a esa escalada bélica. Entre tanto, Rusia y China han vetado en el Consejo de Seguridad de la ONU la propuesta estadounidense para una tregua en Gaza. La resolución pedía un alto el fuego inmediato y sostenido durante unas 6 semanas que protegiera a la población civil y permitiera el suministro de la ayuda humanitaria, pero el embajador ruso ha asegurado que la propuesta está politizada y que daría margen a Israel para organizar una operación militar en Rafah. Y antes de terminar, les vamos a contar el clima para estos próximos días, porque la Agencia Estatal de Meteorología ha hecho ya un pronóstico para Semana Santa. Desde este viernes hasta el domingo de Ramos, la EMET avisa de tiempo estable, salvo por un frente frío que rozará el Cantábrico el sábado. A partir del lunes llegarán, eso sí, una serie de sucesivos frentes que dejarán cielos nubosos y precipitaciones abundantes y generalizadas en la península y Baleares. En casa de Herrero. Es Radio.